título a este mensaje, I've given this message the title, He has a question. Él tiene una pregunta. I'm going to say that again. Voy a decir eso de nuevo. He has a question. Él tiene una pregunta. Tell the person next to you, he has a Dile question. a la persona a su lado, Él tiene una pregunta. Now I'm going to be reading from Mark 5, Voy a estar leyendo de Marcos 5, chapter 21 to 30. capítulo 21 al 30. And I'll be focusing on verse 30. Y me voy a enfocar en el versículo 30. But it's important to start from 21 so that you have some context. Pero es importante empezar del 21 para que tenga contexto. Mark chapter 5, Marcos capítulo 5, verses 21 Versículos through 30. 21 al 30. The word of God says the following. La palabra del Señor dice lo siguiente. When Jesus had again crossed over by boat to the other side of the lake, a large crowd gathered around him while he was by the lake. Then one of the synagogue leaders named Jairus came, and when he saw Jesus, he fell at his feet. He pleaded earnestly with him, "My little daughter is dying. Please come and put your hands on her so that she will be healed and live." So Jesus went with him. A large crowd followed and pressed around him. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She has suffered a great deal under the care of many doctors and has spent all she had. Yet instead of getting better, she grew worse. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak, because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Immediately, bleeding stopped, and she felt in her body that she was freed from her suffering. At once, Jesus realized that power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes?" Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que lo vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: "Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá." Fue con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: "Si tocaré tan solamente su manto, seré salva." Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: "¿Quién ha tocado mis vestimentos?" Let us pray. Oremos. Father, this is your word. Señor, esta es tu I'm palabra. only your instrument. Soy solamente tu instrumento. We ask that you open our hearts Pedimos que abras nuestros and corazones that those hearts are softened y que esos corazones se to ablandecen receive your word. para recibir de tu palabra. Let it be good ground, Que Lord. sea buena tierra, Let it be Señor. good soil Que sea buen terreno, in Señor. order for that seed Para que esa semilla to begin to grow pueda crecer in each of us. en cada uno de In nosotros. Jesus' En name, el nombre de Jesús we pray. oramos. Amen. Amén. You may be seated Se pueden in the sentar presence of God. en la presencia del Señor. Before I continue, I felt this in my heart. I'm not going to mention the names because you know who you are when I say what I'm going to say. Antes de continuar, ustedes saben quién son cuando digo lo que tengo que decir. Sometimes it's the little things that really make a difference. A veces son las cosas pequeñas que realmente hacen la diferencia. I want to acknowledge my barber. Quiero reconocer a mi barbero.
Listen, you might be like, what? Quizás dirán, ¿qué? But listen, my barber, even when he's not in his shop, Mi barbero, aun cuando no está en su he knows because I was in the military. negocio, él sabe porque yo estaba en el I got to get a haircut every week, yo, religiously. yo me tengo que recortar cada semana, religiosamente. And I'm almost, I don't know how you're going to translate that, but I'm almost like a chia pet. Yo soy como Un los chia muñecos de pet. chía. Where my hair just like, it doesn't take too long for it just to look all puffy Que and no toma stuff. mucho tiempo para que mi pelo crezca. And yesterday, as he was just coming back from vacation, he came to my house and Y gave me a ayer, haircut. regresando de vacaciones, llegó a mi casa y me recortó. I just like, I know you're like, what does that have to do with the preaching? Yo sé que ustedes están diciendo que tiene que ver eso con la predicación. I'll be the first to say it has nothing to do with Yo the voy a ser preaching. primero decirle que no se trata de la I predicación. just, since I have the mic, I want to acknowledge Como that. tengo el micrófono, quiero reconocer eso. But I also want to acknowledge the brother and sister who run a ministry that yesterday they were out there in the cold Quiero reconocer el Giving ministerio que out estaban coats allá afuera en el frío and food. y tenían dando comida. Listen, it takes special kind of people to do that kind Toma of work. personas especiales para hacer ese trabajo. We're not all called for that, No todos somos llamados para eso, but boy, does God use his people. pero el Señor utiliza a su pueblo. So I want to acknowledge you too, También los quiero reconocer a ustedes because that is work that's Porque ese trabajo it's thankless. que no da mucha gracia. Nobody really thanks them for that work. Realmente nadie da gracias por ese And they trabajo. work with people that nobody really wants to accept. Y ellos trabajan con personas que la gente realmente no quiere aceptar. But I want to tell you, I've probably never said this to you, but it is such an honor Pero les quiero decir que es un gran honor for that ministry to be part of the house of que praise ese and worship. ministerio sea parte de la casa de adoración y alabanza. So yeah, we titled this message, He Has a Question. Le he dado por título a este mensaje, Él tiene una pregunta. Because today I want to talk about questions. Porque hoy quiero hablar sobre las preguntas. Yes, questions. Preguntas. If there's one thing we can all agree on, Si hay una cosa que todos podemos estar de acuerdo, whether young or seasoned, seamos jóvenes o asazonados. you see that? That's the way you got to do it from now Así on. hay que hacerlo. Don't be using that word old. No use la palabra viejo, We're going to use seasoned. vamos a usar asazonado. But one thing we can all agree on Algo que todos podemos estar de is acuerdo that life is full of questions. es que la vida está llena de preguntas. Some questions are simple, Algunas preguntas son simples, others are a little more complicated. otros un poco más complicados. Some questions are innocent, Algunas preguntas son inocentes, other questions are malicious. otras preguntas son maliciosas. Some questions are silly, Algunas preguntas son boberías and others are a lot more serious. y otras muy serias. Regardless of the No question, importa la pregunta, they are all trying to answer todas están tratando de dar la respuesta of the what, al qué, maybe the who, quizás el quién, maybe the where, quizás dónde, the when, quizás cuándo or the how. o cómo. According to the English dictionary, Merriam-Webster, De acuerdo al diccionario de inglés Merriam-Webster, a question is defined una pregunta es definida as a useful tool como una herramienta útil for gathering information, para recaudar información, stimulating discussion, estimulando discusión o And- conversación and promoting critical thinking. y promoviendo pensamiento crítico. It goes on to say Sigue diciendo that questions que las preguntas can help people understand others, le ayuda a las personas a entender a otros, their sus priorities, prioridades and it motivates y learning. motiva el aprendizaje. But what about God's questions? ¿Y qué de las preguntas del Señor? Why would God have a question ¿Por qué el Señor tendría una pregunta if he knows all things si Él sabe todas las cosas and sees all y things? ve todas las cosas? You may not have asked that question, Quizás usted no te has preguntado eso, but those who know me pero aquellos que me conocen know that I'm saben que soy pretty nosy. medio metiche. No, I'm inquisitive. Soy curioso. God's first recorded question La primera pregunta del Señor que fue escrita is found in Genesis se 3:9, encuentra en Génesis 3:9, where God called to Adam, donde el Señor llamó a Adán. "Where are you?" ¿En dónde estás?
Where are you? ¿En dónde estás? Is one example Es un ejemplo of what could be counted, de lo que se puede contar depending on the Bible version, dependiendo de la versión bíblica. up to 300 questions from God or Jesus De 300 preguntas de Dios o de Jesús throughout the Bible, a través de la Biblia, to which many scholars donde muchos teológicos have grouped God's questions han puesto grupos a las preguntas del Señor into 5 themes. a 5 temas. Write them down if you're writing. Escríbelo si lo estás escribiendo. The first one is accountability, El primero es a contabilidad, where God will ask questions donde el Señor hace preguntas about accountability. sobre la contabilidad. The second one La segunda is possibility and power. es posibilidad y poder. The third one El tercero is in regards to perspective and wisdom. se trata de perspectiva y sabiduría. The other theme of why God would ask a question, which is the fourth one, La cuarta, que es por qué el Señor haría una pregunta, it's about our spiritual condition. se trata de nuestra condición espiritual. And the fifth Y one la quinta is about God in the flesh. es Señor en la carne. Questions about Jesus as the Preguntas Messiah. de Jesús el Mesías. But before I share with you Pero antes de compartir con ustedes a bit more of the 5 themes un poco más de los 5 temas to why God would ask questions, de por qué el Señor haría unas preguntas, I do want to say sí quiero decir that I find it interesting que lo encuentro interesante that the first recorded question in the Bible que la primera pregunta en la Biblia was not from God, no era del Señor, but rather from Satan. sino de Satanás. Where in Genesis 3:1, En Génesis 3:1, Satan tells Eve, Satanás le dice a Eva, did God really say you must not eat from any tree in the garden? Dios ha dicho no comáis de todo árbol en el huerto. And I'll be honest, Y voy a ser honesto, and I'll say that it bothered me voy a decir que me molestó to see that Satan que a ver que Satanás was the first to have a question recorded in the Bible. fue el primero que tenía la pregunta escrita en la Biblia. Since I just couldn't understand Porque es que yo no podía entender why God por qué Dios couldn't be the first no podía hacerle primero to be asking questions hacerle preguntas in conversations with Adam and en Eve. conversación con Adán y Eva. But then it hit me. Pero luego me chocó. You see, ¿Ves? I believe Yo creo that the reason God is not the first recorded with a que question la razón por la cual el Señor no es el primero que tiene una pregunta escrita is because es porque as the answer, como la respuesta and because Adam and Eve were so connected to the source, y como Adán y Eva estaban tan conectados a la raíz, the one who knows all things, aquel que lo sabe todo, there was no need for questions. no había necesidad para preguntas. Let me put it to you this way. Déjame decirlo de esta manera. My wife and I have been married for 22 years, Mi esposa y yo hemos estado casados por 22 años, turning 23 this year. 23 este año. Can't even believe it, but No I lo puedo love it. creer, pero me encanta. I told her I can't wait for her and I to grow seasoned. Yo no puedo esperar que ella y yo nos lleguemos a ser sazonados. There you go, con sazón. Sazón. You know, real good sazón. Sazón muy bueno. And for those of you who like pique, then you put some pique on that too. Y para aquellos que les gustan el pique, pues puede ponerle el pique también. You know, because my Puerto Rican wife has some pique in Porque her. mi esposa Lord mi esposa Jesus. puertorriqueña tiene pique. She's what? She's allergic. That's true. She is allergic Ella es to, alérgica. to spices. El pique. Well, I'm not allergic to spices. Bueno, yo no. Yo no soy alérgico al pique. I've noticed that the more we build on our relationship, He notado que por más que edificamos nuestra relación, the less we ask questions. lo menos que hacemos preguntas. But rather, there's Pero en vez, assurance. tenemos un acuerdo. It's like questions get answered Es como se responden preguntas without being asked. sin tan siquiera preguntarlas. Which tells me that before humanity fell to sin, Lo cual me dice que antes de que la humanidad cayera al pecado, through Satan's question, por medio de la pregunta de God Satanás, didn't need to ask us el questions. Señor no necesitaba preguntarnos Because cosas, we were directly connected to the porque source. estábamos conectados directamente a la raíz. We had such a close relationship with God Estábamos tan cercanos a Dios that questions were answered que las preguntas tenían respuesta without being asked. sin tan siquiera preguntarlas.
But once Satan asked a question of doubt, Pero ya cuando Satanás hizo una pregunta de duda, because he loves to do that, porque le encanta hacer eso, you come on Sunday llegas el domingo and the Lord speaks to you y el Señor le habla and lets you know of your y identity. le deja saber sobre su He identidad, lets you know of his plans for your life. te dice sobre sus planes y He su even vida, tells you, hey, you just gotta wait a little bit. hasta te dice tienes que esperar un poco He nada tells you, más. trust me. Te dice confía I en know mí, what I'm doing. yo sé lo que And hago. here comes Satan. Y aquí viene Satanás. You come out with no questions for God, Tú no saliste sin pregunta para Dios, but as soon as you get out of this place, pero ya cuando sales de este lugar, he has a question for you Él though. tiene una pregunta para usted. Why he making you wait so long? ¿Por qué es que te está haciendo esperar tanto tiempo? Pastor can't see you're ready. El pastor no puede ver que tú estás listo. He can't see your ministry. Él no puede ver tu ministerio. People can't see your potential. La gente no puede ver tu potencial. Or you gonna let them pass you like that again? ¿Vas a permitir que ellos te pasen por el lado así? And because that's the way Satan Y works, como es la manera que trabaja Satanás, and that separates us from the source, y eso nos separa de la raíz, that separates us from the answer, eso nos separa de la respuesta, then God has to ask us questions Dios nos tiene que hacer preguntas to help us navigate para poder navegar what we're now exposed to, lo que ya estamos exponidos, which is sin. lo cual es el pecado. And so God asked Adam, where are you? Así que el Señor le preguntó a Adán, ¿en dónde estás? A simple question, Una pregunta simple, yet so profound. pero tan profunda. Clearly not asked because he didn't know Adam's geographical location. Claramente no lo preguntó porque no sabía la locación geográfica de Adán. Neither because Adam forgot to share his location on his phone with God. Ni tampoco porque Adán se le olvidó compartir su locación en su teléfono con el Señor. Listen, we be tracking my kids. Nosotros estamos buscando de nuestros hijos. Even my 26-year-old Hasta mi hija de 26 años, Carla be like Carla está zooming on that location. llegando más cerca de esa locación. What are you doing in Bloomfield? ¿Qué tú estás haciendo en Bloomfield? Ma. But see, they track us. Pero ellos nos siguen a nosotros. And my youngest, Y mi más chiquita, when she's in school, they cuando know. está en la escuela, Ma, what are you doing in Starbucks? ¿qué tú estás haciendo en Starbucks, ma? What? ¿Qué? You're not going to get me ¿Me something? vas a buscar algo? Girl, you better get to your class. Tú tienes que llegarte para la clase. God asked that Adam, he asked a question El Señor le hizo una pregunta a Adán so that Adam would realize where he was, para que Adán se diera de cuenta de dónde estaba él, what he had done. lo que había hecho. And so the first theme Así que el primer tema was because of accountability. era por causa de contabilidad. Again, when God asked a question of accountability, El Señor hizo una pregunta de contabilidad. here's where he does it. Esto es donde lo hace. He is trying to help us recognize Está tratando de ayudarnos a reconocer what we are responsible for. de lo que somos responsables nosotros. We can see other examples of questions of accountability Podemos encontrar otro ejemplo de contabilidad in God. en el Señor. We find them in Genesis 4:10. Lo encontramos en Génesis 4:10. When the son of Adam, Cuando el hijo de Adán, God asked Cain, el Señor le preguntó a Caín, what have you done? ¿qué has hecho? Not because God didn't know what Cain had No done, es porque el Señor no sabía lo que había hecho Caín, but rather calling Cain to accountability. sino llamando a Caín a su contabilidad. The second theme in questions from God El segundo tema y de preguntas del Señor is possibility and power. se trata de posibilidad y poder. This is when God has a question Esto es cuando el Señor tiene una pregunta to help us see the possibilities and power in Him. para nosotros poder ver las posibilidades y su poder. These types of questions Estas preguntas are friendly reminders son recordatorios that amables God is almighty que el Señor es todopoderoso and that nothing y que nada is impossible for Him. es imposible para Él. For example, in Genesis Por 18:14, ejemplo, en Génesis 18:14, in talking about giving Abraham and Sarah a child, hablando de dándole un hijo a Sarai y a Abraham, God says to Abraham, el Señor le dice a Abraham,
Is anything too hard for the Lord? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Look at God talking in third person. Mire el Señor hablando en tercera persona. He didn't even say, is anything hard for me? Él no dijo, ¿acaso hay algo imposible para mí? No, he's like, is anything hard for the Lord? No, él dijo, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Not with a D, with a T. No con una S, pero con una... Because with a T is with an attitude. Es como con una actitud. Is anything hard for me? ¿Acaso hay algo imposible para mí? God asked Abraham the question as a reminder El Señor le hizo la pregunta a Abraham como un recordatorio that his doubts, que su duda, his sus worries, had preocupaciones no effect on God's no power tenían efecto en el poder del or on Señor, God's ni ability en la habilidad to do del Señor what he hacer promised he will do. lo que Él prometió que iba a hacer. I keep telling you, church, Le sigo diciendo, I iglesia, said that this is the year yo dije que este es el año of God's de resolution. la resolución del Señor. And I even said to Y you hasta le dije that it could be 11:59 que p.m. puede ser las 11:59 p.m. God will still y do, todavía el Señor va a hacer, regardless of what's going on around no you, importa lo que está pasando a su alrededor, regardless of what's no missing, importa lo que falta, God will do el Señor hará what he said he lo que will Él do. dijo que iba a hacer. The third theme of questions El tercer tema de las preguntas that God loves to use que el Señor le encanta utilizar is the ones about perspective and wisdom. son aquellos de perspectiva y sabiduría. These questions are to help us Estas preguntas nos ayudan see things from God's a ver perspective, las cosas desde el perspectivo del Señor, that once you see it from his que perspective, ya cuando lo vea de su perspectiva, it adds wisdom. le añade sabiduría. For example, Por ejemplo, in Job 38:4, en Job 38:4, God says to Job, el Señor le dice a Job, in a question, en una pregunta, where were you ¿en dónde estabas when I laid the earth's foundation? cuando yo puse la base de la tierra? Where were you? ¿En dónde estabas? Because since you want to complain about everything else, Que como te quieres quejar de todas las otras cosas, since you're telling me the things that are happening to you como me estás diciendo las cosas que te han pasado a ti, as if you own earth, como si tú eres dueño de la tierra, where were you ¿dónde estabas when I was founding the earth? cuando yo puse las bases de la tierra? Or questions like the one in Job 49. O preguntas como lo que hizo en Job 49, Chapter 40, verse 9. capítulo 40, versículo 9. God says to Job, El Señor le dice a Job, I just love it. Like, I feel like this is God being sarcastic. yo siento que es como el Señor siendo sarcástico, And you know what? He has every right to do whatever y he Él tiene wants. todo el derecho a hacer lo que Él quiera. And so here comes God with his sarcasm. Aquí viene el Señor con su sarcasmo. Because he's asking a question that you know Él está haciendo una pregunta que usted sabe you got no business answering. que no tiene ningún negocio dándole respuesta. You know, it's like when we ask our kids a question, Cuando le hacemos una pregunta a nuestros hijos, our kids, they think we don't know the answer to los it. hijos piensan que nosotros no sabemos I las love it. respuestas. Me encanta. I love Me it. encanta. So, tell me what you said to so-and-so. Así que dime lo que le dijiste a tal y tal. What do you mean? I didn't say anything. ¿Qué tú quieres decir? Yo no dije nada. And I love the way my wife and I do it. Y me encanta cómo lo hacemos mi esposa y yo, Because we look at each other porque nos miramos and we go, y hacemos, all right, we're going to ask this one more time. vamos a hacer esta pregunta una vez más. And I want you to really dig Y yo deep quiero que mires muy profundamente and find out, y busca, because your answer porque es tu respuesta is going to make the difference va a ser la diferencia between how we're going to act. de cómo vamos a actuar. And so God says to Job, Así que el Señor le dice a Job, do you have an arm like God's? And can your voice thunder like his? ¿tienes acaso un brazo como el mío? ¿Puede tu voz tronar como la mía? Come on, God, that's not fair. Señor, eso no es justo. Of course I don't have an arm like yours. Claro que no tengo un brazo como el suyo. And of course I don't have a voice like a thunder. Y claro que no tengo una voz que trona. My voice compared to God, Mi voz comparado a Dios it's like trying to compare the voice of a chihuahua es comparando la voz de un with chihuahua the voice of like a Rottweiler. con una voz de un Rottweiler. I just don't have it. Es que no lo tengo. The fourth theme in questions El cuarto tema de preguntas of God de Dios
It's spiritual condition. Es condición espiritual. These are questions to help us realize Estas son preguntas que nos ayudan a darnos de what cuenta our spiritual condition may be cuáles son nuestras condiciones and espirituales areas that may need to be addressed. y áreas que hay que lidiar con ellas. Because we love to tell God, God, work on this in me. Porque nos encanta decir, Señor, trabaja en esto en mí. But we forget Pero se nos that there are olvida things that belong to us to do. que hay cosas que nos pertenecen a nosotros His hacer. job is just to bring them to our attention. Su deber es nada más traernos a nuestra See, atención. when I tell my daughter to clean her room, Cuando yo le digo a mi hija que limpie su cuarto, I don't bring that up so that I can clean her room. yo no lo digo para que yo pueda limpiar su I cuarto. bring that up so that she can clean her Yo, room. yo se lo digo para que ella pueda limpiar So su there's cuarto. messes in our hearts, Hay regueros en nuestros and then corazones God brings it up, y el Señor nos habla and our excuse y is, nuestra excusa es God ain't done with me el yet. Señor no ha terminado conmigo And todavía. God is saying to you, Y el Señor te dice, what you mean I ain't done with you yet? ¿qué tú estás hablando que yo no he I terminado told you contigo? to deal with Yo that. te dije a ti que trabajaras That's en your eso. responsibility. Esa es tu responsabilidad. I'm all complete. Yo estoy completo. And once I'm in you, Y ya cuando estoy en ti, I'm already done with you. ya he acabado contigo. You know, it's like Lazarus. Es como Lázaro. God didn't take him out his tomb. El Señor no lo sacó de la tumba. God said, Lazarus, El Señor le dijo a Lázaro, you got to come out. Tienes que salir. Once he came Ya out, cuando salió, then he told others, él le dijo a now otros, take the bandage ahora from him. quítense las vendas. But it was still Lazarus' Pero responsibility, era la responsabilidad de Lázaro, however he came out, de cualquier manera que to salió, get out of that a tomb. salir de esa tumba. Whether he had to hop Sea que tenía que brincar or skip o caminar or roll, o darle vueltas, it was still his responsibility, todavía le tocaba a él, not God's responsibility. no le tocaba al Señor. But some of you, Pero algunos de ustedes, some, algunos, are still in their tomb, todavía están en la tumba and people are crying because they're y la dead, gente llorando porque están muertos, thinking they're dead. pensando que están God muertos. already called you out of Ya your el Señor tomb. te ha llamado de la tumba, He's already called you to life. ya el Señor te ha traído a vida, But now it's your pero ahora responsibility te toca a ti to get up, a levantarte, get up párate out de of that esa tumba, grave. Get up, get up out of párate that de esa grave. tumba. We love singing it. Nos encanta cantarlo, We get excited. nos brother. emocionamos. And we're out there going like estamos this. así allá afuera haciendo así, But we're still in our pero tomb. todavía viviendo en nuestras tumbas. And God is saying, Y el Señor dice, I've already resurrected you. ya lo he dado de la resurrección. Why are you still ¿Por crying? qué estás llorando? You just gotta get out of that tomb Lo único que tienes que hacer es pararte de esa so that tumba we can then take the bandage off of para you. luego quitarte las vendas. Remember, there's no better way for us Que recuerda que no hay mejor manera to change para nosotros cambiar than first realizing que primero darnos de cuenta our condition ourselves. nuestras condiciones nosotros mismos. See, God knows that we don't like when people tell us Es que el Señor sabe que nosotros no nos gusta cuando la gente nos dice a nosotros when something has to change. cuando algo tiene que cambiar. And so God would ask us questions Así que el Señor nos hace preguntas to promote critical thinking. para promover pensamiento crítico. His questions help us understand the condition of our hearts. Estas preguntas nos ayudan a entender las condiciones de nuestros So it corazones. doesn't feel like anyone is telling you nothing, Para que no se sienta que nadie te está diciendo nada, but rather that your heart is recognizing. sino que su corazón lo reconoce. In the case of Isaiah, En el caso de Isaías, in Isaiah chapter 6 verse 8, en Isaías capítulo 6 versículo 8, God asked Isaiah, el Señor le pregunta a Isaías, whom shall I send? ¿a quién enviaré? And who will go for ¿Y us? quién irá por nosotros? As a way to help Isaiah Como manera de ayudar a to Isaías get over his fears and his doubts. seguir más allá de sus dudas y sus temores, Reassuring Isaiah ayudando a Isaías that if it was God who sent que him, si fue Isaías que lo mandó, que si fue el Señor que lo mandó, then God will equip pues el Señor lo iba a equipar and God will protect. y lo iba a proteger. The fifth theme, and the last one, El quinto tema, el último, is questions es preguntas about God in the flesh. del Señor en la carne. These questions focus on helping us Estas preguntas nos ayudan a enfocarnos, see ver and confess y confesar that Jesus que Jesús is the Son of God. es el Hijo de Dios.
For example, in Matthew chapter 16, verse 15, Por ejemplo, en Mateo capítulo 16, versículo 15, Jesus asked the disciples, Jesús le preguntó a los discípulos, after asking them, después de what do preguntarle, people say I am? ¿qué dicen la gente quién soy yo? And you know, they started getting all philosophical about Y it. ellos entraron en algo muy filosófico, Because we love to get philosophical with God. porque nos encanta entrar en lo filosófico con el Señor, Like he's not the all-knowing. como si Él no es el que conoce todo, Like he's not the one who has all wisdom. como si no es el que tiene toda la You sabiduría, know, trying to impress God. tratando de impresionar al Señor. And so they're all like, well, some say you're Elijah. Algunos dicen que eres Eliseo, Others say you're like one of the prophets. otros dicen que eres profeta. But Jesus asked them, Pero Jesús le hizo la and pregunta, then says, but what about you though? ¿y ustedes? Who do you say I am? ¿Quién dicen que soy yo? To help them Para ayudarlos a ellos see ver and confess on their y own confesar por ellos mismos that Jesus que Jesús is the Son of God. es el Hijo de Dios. Because the thing is, Porque la cosa es, God el knows in Señor all His sabe wisdom en toda su sabiduría that if I make you say something about me, que si yo te hago a ti decir algo de mí, it might not be true quizás no sea cierto, because I push you towards that. porque yo te llevé a eso. Dana, I'm a good guy, right? Yo soy un muchacho bien bueno, Right, ¿verdad? Dana? ¿Verdad que sí? Right, Dana? ¿Verdad I'm a que good sí? guy. Yo soy un muchacho bien bueno. You see how I coerce her to say that ¿Ves I'm a cómo good yo le di guy? el curso para decir que yo soy un muchacho bueno? But what if I just say, Pero si yo le Dana, digo, Dana, who do you say I am? ¿quién dices que yo soy? And Dana says, Y you know Dana dice, what, ¿sabes Pastor qué, Joel, Pastor Joel? you are a good guy. Tú eres un muchacho bueno. Should I believe her? ¿La creo a ella? I'll believe her. Yo la creo It came from her mouth. porque llegó de su boca. I didn't have anything to do with that. Yo no tenía nada que ver con eso. That is the main reason why God doesn't make anybody love him. Esa es la razón por que el Señor no hace que nadie lo ame a I Él. know we hate the fact that there's heaven and hell. Yo sé que no nos gusta el hecho que hay un reino, un cielo y un infierno. But there has to be. Pero hay que ver. One, first of all, let me remind you that hell was never meant for you and I. Primeramente porque el infierno nunca era para tú y para mí. So don't Para let ti y para mí. anybody tell you that it was meant for you and I. No deje que nadie te diga que es para ti ni para mí. If we go there, Si vamos ahí, it's because es porque our attitude nuestras actitudes and the one we then choose to serve. y la persona que hemos decidido servir, We have the choice to tenemos la choose between decisión a God, escoger entre Dios, which sends us to que nos heaven, manda al or cielo, we choose Satan, o Satanás. which then we will have to follow where he's going. Luego tenemos que seguir a donde va Él. And so God gives us free will, Así que el Señor nos da dominio propio, because without free will, porque sin dominio propio, dominio propio there's no real love. no hay amor verdadero. I can't make my wife love me. No puedo hacer que mi esposa me She ame. can't make me love her. Ella no me puede hacer que yo la ame a If I ella. did that, that's not love. Si yo haría eso, eso no es amor. That's a choice that she has to make. Esa es una decisión que ella tiene That's que a choice hacer. that I had to make. Esa decisión que yo tengo que And then hacer. in those choices, Y luego en esas we decisiones came together in nos agreement unimos en acuerdo and said in the y dijimos en altar, el altar, I do sí lo haré to you a ti and you y a to ti, me. a mí. But what about the question in Mark 5:30? Pero ¿qué de la pregunta en Marcos 5:30? Who touched my clothes? ¿Quién ha tocado mis vestidos? What was Jesus' theme in asking a question his disciples ¿Qué era el tema de Jesús hacer la pregunta que sus discípulos felt it was ridiculous? sentían que era algo ridículo? Knowing there's a multitude of people pressing on him. Sabían que había una multitud que lo estaban apretando. What the disciples didn't understand Lo que no entendían los discípulos is that Jesus didn't ask the question es que Jesús no hizo la pregunta because he didn't know whom. porque no sabía quién. He asked the question Él hizo la pregunta on the theme of accountability. sobre el tema de contabilidad. Accountability in allowing the woman Contabilidad de permitir a la mujer to identify herself to Jesus que se identifique ella misma a Jesús as the one who touched his clothes. como aquella que le tocó los vestidos. Not just to be around him like everyone No else, solamente para estar alrededor de él como todos los restos, but rather sino with a need, con necesidad, a real need una necesidad real that was met. que fue llenada. Jesus asked the question, Jesús hizo la pregunta.
You know what the thing that I found about the question and her answer? ¿Sabes lo que yo encontré de la pregunta y su respuesta? She's actually the first one Actualmente ella es la primera that when confronted with a question about accountability, que cuando fue confrontada con una pregunta de contabilidad, she was the only one who answered like she should have. ella fue la única que contestó como se debiera. And she didn't come out with excuses. Y ella no salió con excusas. The only one. La única. Want me to prove it to you? ¿Quiere que se lo pruebe? Adam, Adán, where are you? ¿dónde estás? Oh, I'm hiding Estoy escondiéndome because the woman you gave me, porque la mujer que me diste, she got me into trouble. ella me puso en problemas. Cain, Caín, what did you do? ¿qué hiciste? Am I my brother's keeper? ¿Soy yo el que cuida de mi hermano? Yet when he asked this woman a question, Pero cuando le hizo la pregunta a esta and if mujer, you're asking Pastor, why a theme of accountability for her? She was just looking for healing. si te pregunta, Señor, ¿por qué, pastor, por qué contabilidad a ella si ella está buscando sanidad? Well, because according to the law, Porque de acuerdo a la ley, God's law, la ley del Señor, because she was bleeding, como ella estaba sangrando, she's not supposed to touch anybody. no se supone que ella toque a nadie. So Jesus calls her to accountability. Así que Jesús la llama a ella a contabilidad. Who touched me? ¿Quién me tocó? And she had no second Y thoughts ella no tenía segundos pensamientos. and saying it was me. Y él se fui yo. You know, I think about like knowing that Jesus didn't ask her, she didn't know it was her. Yo pienso que sabiendo que Jesús no preguntó porque no sabía que era ella, I could see Jesus calling her to accountability yo puedo ver a Jesús llamándola a contabilidad. just so that she knows Simplemente para que ella supiera that for Jesus, que para Jesús see, it's not just about the healing. no es solamente se trata de la sanidad, It's for you to know that you're seen. es para que veas que Él te ve. He is more than willing to heal you. Él está más que dispuesto a sanarte. But he also wants you to know Pero también Él quiere que tú sepas that he sees you. que Él te ve. Does anyone feel unseen? Hay alguien que se siente que no lo ven. You've touched Jesus' clothes. Has tocado el manto de Jesús. You felt his presence. Has sentido su presencia. Yet you're in the middle of the multitude. Pero estás en el medio de la multitud. And here comes Jesus with a Y question. aquí viene Jesús con una pregunta. Who touched my clothes? ¿Quién ha tocado mis vestidos? So that you know Para que tú sepas that he sees you. que Él te ve. You're just not healed. No estás solamente sanado. You are seen Él te ha visto in the middle of multitude. en el medio de la multitud. You know, ¿Sabes? perhaps the question Jesus has for you today Quizás la pregunta que Jesús te tiene hoy is, es, where are you? ¿dónde estás? So that we realize our distance. Para que nos demos de cuenta de nuestra distancia. Or that we realize that we're hiding from God. O darnos de cuenta que nos estamos escondiendo de Dios. Or maybe his question is O quizás su pregunta es, there anything too hard for me? ¿habrá algo imposible para mí? So that you refocus on trusting Para que te puedas reenfocar en confiar that nothing is too hard for him que nada es muy difícil para to Él. do what he promised he would Para do. hacer lo que Él ha prometido que hará. Perhaps his question to you today is, Quizás su pregunta hoy es, where were you when I laid down the foundation? ¿en dónde estabas cuando yo puse las bases de la tierra? So that we see things from perspective, from his perspective. Podemos ver las cosas de su perspectiva And that it adds wisdom to our y lives. que le añade sabiduría a nuestras vidas. What if God's question to us today ¿Y is, qué si la pregunta del Señor a nosotros hoy whom es, shall I send ¿a quién enviaré? to help you address your fears Para ayudarte a lidiar con tus temores and your doubts to God's calling over your y life? tus dudas sobre el llamado de Dios sobre tu vida. What if his question to you today ¿Y is, qué si la pregunta a ti es, who do you say I am? ¿quién dices tú que soy yo? Hoping we focus and confessing with our lips Esperando que enfoquemos y confesemos con nuestros that labios he is our Savior, que Él es nuestro that Salvador, he is the Son of que God. Él es el Hijo de Dios. But what if ¿Y qué? ¿Y he qué? has taken you to the valley of the dry bones Él te ha llevado al valle de los huesos
huesos, the valley of dead dreams, el valle de los sueños muertos, the valley of dead ministries, el valle de ministerios muertos, the valley of dead el plans, valle de planes the muertas, valley of dead el purpose, valle de propósitos muertos, the valley of true identity in el Christ, valle de identidad verdadera en Cristo, where it's been dead for years. que ha estado muerto por años. And his question to you today Y su is, pregunta a ti hoy es, can these dry bones live? ¿podrán vivir estos huesos Would you secos? prophesy to these dry bones? ¿Profetizarás a estos huesos? Will you say to the bones, Dirás a los huesos, dry bones, huesos secos, hear the word of the Lord? oíd la voz del Señor. Would you? ¿Lo harás? He has a question. Él tiene una pregunta. He has a question. Él tiene una pregunta. Would you follow him? ¿Lo seguirás? He's saying today, will you follow me? Él te pregunta, ¿me seguirás? He has a question. Él tiene una pregunta. Will you give me your life? ¿Me darás tu vida? He has a Él question. tiene una pregunta. Do you know why I called you? ¿Sabes por qué te ha llamado? Not because he doesn't know No porque no if sabe you will follow him. si lo seguirás. Not because he doesn't No know porque no sabe if you will give your life to si him. darías tu vida a Él. Not because he doesn't know No porque no sabe why he called you, por qué te ha llamado, but rather sino so that you find out within your own heart, para que tú te des cuenta en tu propio corazón. do I want to follow Yo God? quiero seguir al Señor. Do I want to give my life to Le God? quiero dar mi vida a Dios. Do I trust God? Confío yo en Dios. Do I know Sé yo why he called me? por qué Él me ha llamado. He has a question. Él tiene una pregunta. Please stand, Por brothers and favor, pónganse de sisters. pies, hermanos y hermanas. Because regardless of the question he has for you today, No importa la pregunta que Él tiene para usted hoy. he's either calling you to accountability O te está llamando a contabilidad. or he's calling you O le está llamando to the possibilities and power. a la posibilidad y poder. Or perhaps his question for you O quizás su pregunta a usted is in perspective and wisdom. se trata de perspectiva y sabiduría. Or he might be asking you a question about your spiritual O condition. quizás le está preguntando de su condición espiritual. Or maybe, O quizás, just maybe, he he wants to know whether you see him as the Son of God. quiere saber si tú lo ves a Él como el Hijo de Dios. Regardless of the question, No importando de la pregunta, he has a question. Él le tiene una pregunta.